Los ámbitos de validez de la ley penal se refieren a la forma de aplicación de la ley penal y responden a las preguntas de qué, quién, dónde, cómo y sobre quién va a recaer estas normas. Existen 4 ámbitos de validez, los cuales son espacial, material, personal y temporal, pero esta vez solo vamos a tocar el personal y el temporal. La validez temporal consiste en la limitación que significa el tiempo para la aplicación de la ley penal. Esto tiene que ver con las fechas en que estas leyes entran en vigor y cuando dejan de estarlo, y a este concepto lo vamos a llamar vigencia. Esta vigencia se clasifica en vigencia determinada y vigencia indeterminada. La vigencia determinada es aquella que está establecida de antemano y la vigencia indeterminada es la que no se establece en ningún sitio. Por lo tanto, la ley se encuentra vigente solamente durante cierto lapso de tiempo, y es lógico pensar que al existir una vigencia, a los hechos que ocurran dentro de ese lapso de tiempo solamente se le van a aplicar esas leyes. Sin embargo, la ley en ciertos casos puede tener un efecto retroactivo. Esto quiere decir que la ley puede aplicarse a hechos que hayan ocurrido mucho tiempo antes de su entrada en vigor. Pero en el derecho penal, la regla general es la irretroactividad. El principio de irretroactividad de la ley penal es favorable, es un principio de legalidad penal y una garantía de seguridad jurídica, el cual impide que se le aplique al reo una ley retroactiva que sea desfavorable para él. Este mismo principio se encuentra consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política. Por otro lado, existe la retroactividad de la ley más benéfica, que consiste en aplicarle al reo una ley retroactiva que sea más beneficiosa para él. Cuando una ley penal pierde su carácter delictuoso o se elimina el carácter delictuoso de una conducta, pueden pasar 2 cosas. La primera es que el reo se encuentre dentro de un proceso penal y la segunda es que ya se le haya aplicado o ya se le haya sentenciado de manera definitiva. Lo que se haría en el primer caso es dejar el proceso del reo sin subsistencia y darle libertad absoluta. Y en el segundo proceso, algunos autores opinan que se le debe dar libertad completa al reo y otros opinan que se le debe dar respeto a la cosa juzgada. La cosa juzgada sería en este entonces la sentencia definitiva. Sin embargo, siempre que entre en vigor una nueva ley, se buscará que ésta sea benigna o más beneficiosa para el reo. Esta búsqueda se realizará de oficio y las autoridades judiciales son las que se encargarán que se aplique de la manera correcta. Ahora procederé a hablar acerca de la validez personal de la ley penal. Este ámbito de validez se compone del principio de igualdad, el cual es relativamente reciente ya que apareció a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa y con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. El principio de igualdad debe entenderse como un trato igual en circunstancias iguales y por lo tanto rechaza cualquier acto de discriminación ejecutado por las autoridades estatales. Por lo tanto, este principio se encuentra consagrado en el artículo 1, 4, 12 y 13 de la Constitución Política. El ámbito de validez personal engloba 2 conceptos muy importantes, el cuales son la inmunidad y el fuero, el cual voy a explicar en los siguientes minutos. La inmunidad es dejar a la persona exenta de castigo de los delitos o las faltas que haya cometido. En cambio, el fuero es un privilegio que tienen ciertos sujetos, el cual los exime de ser juzgados por los tribunales ordinarios, y estos tribunales solo pueden juzgarlos en caso de que reúnan ciertos requisitos. El procedimiento de desafuero o la declaración de procedencia se encuentra en el artículo 111 de la Constitución Política, y su objeto es remover ese fuero o ese privilegio que tienen los servidores públicos, lo cual consiste como una especie de protección de materia procesal. El fin es que ellos puedan quedar a disposición de las autoridades procesales penales para que sean juzgados de la manera pertinente. Quien decide si se va a desaforar o no al servidor público es la Cámara de Diputados, y el fin en sí no es juzgarlos por el delito que hayan cometido, sino el determinar si ese servidor público debe dejar su cargo en ese momento o puede suspender el que se le juzgue por ese delito y que se lo haga de manera posterior. Por lo tanto, si se remueve el fuero, el servidor público va a quedar a merced de las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Y si no se llega a desaforar al servidor público, de todas maneras, esta persona va a tener que cumplir con su responsabilidad cuando termine con su cargo público. La responsabilidad penal de los servidores públicos es aquella que se establece a través de la declaración de procedencia y en los términos que establece la Ley Federal de Servidores Públicos.
Existen 4 tipos de responsabilidades de los servidores públicos, la cual es constitucional, penal, administrativa y civil. El presidente solamente puede ser acusado por traición a la patria o por la comisión de algún delito grave, mientras que los demás servidores públicos pueden ser juzgados con cualquier otro tipo de delito, pero de acuerdo al procedimiento que ya mencionamos anteriormente. La inmunidad diplomática es la única que ha sido guardada de manera muy celosa a través de todos estos años. Esto se debe a que los representantes extranjeros o los representantes de México en otros países necesitan necesariamente cumplir sus maneras y cumplir sus tareas de manera ininterrumpida. Son funciones que deben de ejercerse con mayor libertad y sin restricciones. Se supone que la inmunidad solamente puede proteger a ministros, embajadores y otros jefes de misiones extranjeras. Sin embargo, la tradición o la costumbre ha extendido esta inmunidad no solamente a estos funcionarios, sino también a sus familias o a sus allegados. Por último, es el artículo 148 del Código Penal Federal el que tipifica la violación de la inmunidad diplomática como delito. Esto es todo, muchísimas gracias, mi nombre es Alejandra Cabrera Vargas.